Capítulo 13. La huelga de brazos caídos. La huelga no es una agitación que se vaya extendiendo paulatinamente, que vaya gradualmente tomando cuerpo y fuerza. No, la huelga amanece implantada al día siguiente. En el barrio retirado, el pequeño pulpero no abre su negocio de panes y arroz vendidos con libreta y en el centro de la capital, el gran almacén permanece con su candado en la puerta. La capital está paralizada. Los que esa mañana salen por curiosidad a recorrer las calles para ver qué resultado ha tenido el pronunciamiento de la noche anterior, se encuentran con que todo está cerrado. Las tiendas y los almacenes, las cantinas y las oficinas profesionales, los talleres y las librerías. Y, lo que más preocupación causa a las gentes del gobierno, los bancos. Todos los bancos, incluso los del Estado, porque los empleados bancarios no se han presentado a trabajar. En las demás ciudades y villas del país, el movimiento cunde también, y su intensidad está en relación directa con su cercanía a la capital, pero es la huelga de San José la que inquieta y exaspera a las gentes del régimen. La paralización total de ese primer día de una huelga que ellos reputaron de alocada y condenada al fracaso. Fernández Durán ha relatado ese primer día de huelga con vividos colores así. Solo unas pequeñas pulperías permanecen abiertas, los empleados de los bancos han constituido un comité de huelga con representación del 90% del total, obligando al cierre de las instituciones por falta de personal para atender al público. Se han comprometido, bajo juramento, a aceptar solidariamente las consecuencias de su actitud, declarando que se juega el destino de la patria y que ningún hombre honrado y digno puede ceder un ápice. Las empresas de aviación están cerradas. Se agregarán a la paralización de actividades el cuerpo médico, las barberías, los teatros, las carnicerías, las telefonistas, el personal del ferrocarril del norte, los empleados del tranvía, los dry cleanings, los depósitos de madera, las farmacias, los empleados judiciales, los agentes viajeros y los trabajadores de las compañías eléctricas. La policía, acantonada en las calles cercanas a la avenida central, ha reprimido salvajemente la manifestación estudiantil anunciada en los diarios, disparando los máuseres al cuerpo, a matar. Las autoridades se han acostumbrado pronto a asesinar y su saña va en aumento. Al mediodía los gendarmes caen sobre las estaciones radioemisoras al servicio de la oposición, decomisándoles piezas esenciales y dejándolas inútiles. Entretanto, las emisoras al servicio del gobierno se dedican a propalar falsas noticias, resguardados sus estudios por piquetes de policía fuertemente armada. Y aunque inmediatamente después del atropello los oposicionistas presentan recursos de habeas corpus, se estima que estos no serán conocidos por la Corte Suprema de Justicia antes del lunes. El gobierno ha violado la libertad de pensamiento y de expresión, sin estar suspendidas las garantías constitucionales. Mientras las estaciones radiodifusoras son clausuradas, el gobierno desata tremendas balaceras en el propio corazón de la capital. Frente al diario de Costa Rica son atacados vilmente los ciudadanos que esperaban noticias y observaban los acontecimientos, y algunas balas horadan las paredes del periódico. Al mismo tiempo, policía y jeeps disparaban sin piedad sobre las personas que transitan en la cercanía de los juzgados, hiriendo a varios ciudadanos y asesinando al escribiente de la alcaldía primera civil. El número de víctimas va aumentando. 10 muertos y 18 heridos reportan los informes del Hospital San Juan de Dios. Y el alto porcentaje de muertos se atribuye a la horrible circunstancia de que las fuerzas gobiernistas están usando proyectiles de fragmentación. Un hilo de sangre va uniendo a los costarricenses y el pueblo, en el dolor y el sacrificio, va afirmando su voluntad de triunfo. La mañana del 23 de julio es una mañana de sangre. Desde carros blindados, las autoridades disparan contra la ciudadanía y el secretario de Seguridad Pública, René Picado, se jacta de lo que está sucediendo. Caen asesinados un empleado judicial, un honorable comerciante que permanecía en la puerta de su negocio, varios más. Gentes que nada hacían, que estaban pacíficamente en la calle, son detenidas. Pero el ansia de sangre es enorme. El gobierno quiere conjurar el implacable movimiento huelguístico por medio del terror, pero es un terror burdo, estúpido, primitivo, que solo sabe asesinar a quienes no hacen más que pedir libertad. Las gentes de la oposición comienzan a congregarse en 2 residencias contiguas, en el sector del Paseo Colón. Pertenecen a los dirigentes del partido, Gonzalo Jiménez y Carlos Luis Valverde. En casa de este último permanece el jefe de la oposición. Y hasta aquí llegan las noticias de la masacre en que el gobierno está empeñado. ¿Y qué pretende la huelga? En un principio, se levanta el optimismo que cree ver en ella un movimiento capaz de liquidar al régimen y de deponer al tambaleante gobierno de Picado. Pero un arma así solo puede tener efectividad ante gentes responsables o inteligentes. Y los gobernantes de Costa Rica no lo son. Son zafios, son torpes y solo de violencia se entienden. La huelga hay que dirigirla, y así lo establece Ulate a los pocos días de declarada, hacia la obtención de auténticas garantías electorales.
Como la masacre del 23 no logra detener la huelga, el gobierno decide suspender esa actividad tan grata a su soldadesca. Se dedica entonces a encarcelar a los dirigentes de oposición que se le ponen a mano. Mientras tanto, la ciudadanía se comienza a ocupar de otras cosas necesarias. De establecer radiodifusoras clandestinas, ya que las que han prestado servicios a la oposición se encuentran clausuradas. De la repartición de toda clase de alimentos entre las gentes pobres. Y se instalan improvisados comités y comedores, para los cuales algunos importantes almacenes abren nocturnamente y en secreto sus puertas. Algunos camiones de transporte de leche logran burlar la vigilancia de las tropas que hay apostadas para detenerlos y derramar su cargamento, y esa leche es puesta generosamente por los productores al servicio de esos comités y comedores. La oposición se preocupa de que no falte alimentación a los ciudadanos y la rapidez con que este servicio se organiza y la efectividad con que trabaja es sorprendente. El gobierno, que cada día está más presa del pánico, no sabe a qué otra cosa recurrir para imponerse y sembrar el terror. Pero los comunistas están llenos de recursos y saben aprovecharse de las oportunidades. Y ofrecen al gobierno los servicios de alguna de su gente, la que es más desconocida para los habitantes de la capital, ya que no sería prudente usar a comunistas muy conocidos y fichados. En efecto, pronto llegan a San José trenes cargados de gentes de la costa, gentes de tierra caliente escogidas en cada localidad por los jefes comunistas del lugar, a patrullar las calles de la enmudecida capital. Y los josefinos ven el ridículo espectáculo de su capital silenciosa y casi muerta, recorrida por gentes de otro clima, no acostumbradas al relativo frío de la ciudad, que patrullan tiritando, rifle al hombro, cubiertas por una cobija. La imaginación popular recuerda entonces a los cantantes callejeros que en México se cubren con un sarape y bautiza mariachis a estos linieros que no saben qué es la cosa, pero que están dispuestos a disparar con o sin motivo contra quien se les ponga por enfrente. Mariachi se llamará en lo sucesivo a todos los simpatizantes del régimen y el nombre, de sinonimia musical, se convierte en despectivo. Para los comunistas, la aparición de estos mariachis es muy cómoda y sabrosa porque a partir de este momento tendrán a su partido debidamente armado, ya que los rifles con que los hombres de tierra caliente amenazan y cumplen sus amenazas no volverán a los arsenales oficiales. El gobierno hace toda clase de intentos por conjurar la huelga. Al tercer día, amenaza con poner bajo el fuero militar a todos los empleados bancarios, a fin de obligarles a trabajar, pero luego echa pie atrás, atemorizado por las consecuencias que podría tener un acto que sería a la larga contraproducente. Entonces decide hacer una redada y captura a algunos de los dirigentes bancarios. El resto de los empleados se esfuma de San José inmediatamente, y nadie vuelve a saber su paradero. ¿Qué hacer? El gobierno sabe que, si deshace la huelga bancaria, habrá dado un golpe de muerte a la huelga general. El secretario de Hacienda decide pedir la quiebra de todos los bancos, ya que su cierre implica suspensión de pagos. Pero los personeros bancarios alegan fuerza mayor, no tienen personal suficiente para abrir y no han podido conseguirlo, y la peregrina gestión ministerial no prospera. En el Banco Nacional hay algunos empleados afectos al régimen que, tras duras penas, logran abrir una de las puertas del banco. Pero la oposición está alerta y lanza una avalancha de retiros de fondos que alarma a los gobiernistas y confirma el cierre. La última carta que en ese terreno se juega el gobierno es la rapidísima creación de un instituto de movilización del crédito, ridículamente integrado, que tiene por intención el conjurar el paro, por lo menos en cuanto a gobierno se refiere, porque le permite hacerse de fondos. Pero abrir los bancos, eso sí que no lo consigue. Los bancos siguen cerrados. Y el comercio, y con él todas las actividades. Con los bancos nada se puede hacer. ¿Y con el comercio? El globo de ensayo contra el comercio se realiza en Cartago el sábado 26 de julio, sexto día de huelga y cuarto en todo el país. El saqueo. Una turba previamente aleccionada saquea el almacén de los señores Masís, prominentes oposicionistas. Previamente, la prensa oficial se ha preocupado hipócritamente por la posibilidad de que el pueblo, desesperado por el hambre, se lance contra los comercios. Y 2 días después, el lunes 28, el régimen decide que el espectáculo, que venía en receso desde el 4 de julio de 1942, sea montado el San José. En la obra de Fernández Durán se relata lo ocurrido el lunes 28 en estos términos. Lunes 28 de julio. Sexto día de la huelga. Desde la buena mañana, abiertamente, se amenaza al comercio con obligarlo a abrir a bala si es necesario. Los comerciantes de la capital no ignoran el peligro que los amenaza, porque saben que desde el sábado anterior comunistas llevados de San José a Cartago se han dado al saqueo de los almacenes de esa ciudad, apoyados por la policía, la cual, lejos de reprimir el robo en masa, persigue con ráfagas de ametralladoras a los oposicionistas que tratan de evitar la rapiña.
El saqueo en San José se inicia desde 2 horas antes de la anunciada para la manifestación que el comunismo ha organizado contra el comercio. A la 1 de la tarde, y al grito de Viva Calderón Guardia y Viva Vanguardia Popular, las brigadas de choque y los mariachis se lanzan contra varios establecimientos en huelga, quebrando con varillas de hierro las ventanas y derribando las puertas con arietes previamente alistados. Los gobiernistas han señalado con anticipación los negocios que serán lapidados y en el bolsillo de un asaltante que resulta herido se encuentra una lista de las casas comerciales que debían ser saqueadas. El robo colectivo continúa por largas horas durante las cuales altos militares recorren la ciudad, amenazando desde sus jeeps a los comerciantes. La policía tolera con su deliberada ausencia todos los atropellos de los comunistas y cuando al fin se lanza a la calle, desatando balaceras con resultado de varios oposicionistas heridos, trata con guante de seda y protege a los saqueadores que se alejan con su botín. La oposición había organizado desde el primer día de huelga la repartición de alimentos en todos los lugares de la República. Esa repartición no tenía color político y de él se beneficiaron todos los costarricenses. La Cruz Roja, por su parte, también había acondicionado innumerables puestos de distribución de artículos de uso indispensable. Sin embargo, el desfile, que no se realizó por convertirse en saqueo organizado, tenía como pretexto el hambre del pueblo, a pesar de la cual los comunistas dieron preferencia en el momento del robo a los licores, las máquinas de oficina y los artículos de lujo. Después que el comercio ha sido arrasado en Cartago y San José, desfila la roja camioneta al servicio del comunismo, haciendo oír por su magna voz una severa condenatoria al asalto y al robo, a pesar de que dirigentes de ese partido habían sido vistos en el momento del saqueo, azuzando las turbas. El calderonismo también se lava las manos y sus periódicos aseguran que las depredaciones han sido llevadas a cabo por varios miles de ulatistas. Cuando la prensa oficial acusa, con pasmosa tranquilidad, al ulatismo de ser autor de los saqueos, publica Ulate un mensaje en el que hace notar que la prensa adicta al doctor Calderón, en ediciones preparadas antes del saqueo y que circularon poco después de efectuado este, ha publicado la lista de los establecimientos atacados, incluyendo a algunos que finalmente no lo fueron, porque sus propietarios hicieron frente con decisión a las turbas. Sabían que iba a ocurrir, dice Ulate, porque conocían los planes. Pero como impidió la realización de estos el propietario del negocio, los periódicos del doctor Calderón dieron una noticia falsa, y concluye. Decir en favor de los ladrones que se trata de grupos de gente pobre que atacó almacenes que están llenos de mercaderías, como si por llenos de mercaderías se tenían merecido el ataque, es una de las cosas más villanas que puede leerse en cualquier publicación de cualquier parte del mundo. Amenazar, como lo hace la prensa del doctor Calderón, a otros almacenistas, diciendo que corren el mismo peligro, es igualmente miserable. Mientras todo eso ocurre, los banqueros principales se reúnen con el Tribunal Electoral a fin de buscar una solución. El gobierno les rechaza el plan y entonces se dirigen al arzobispo. Arzobispo, banqueros y magistrados se imponen entonces la ímproba labor de mediación. Ulate, desde la casa de Carlos Luis Valverde, dirige las negociaciones y la huelga misma. Y estos días de emoción, de agonía, van produciendo en el partido de la oposición un fenómeno que le da todavía más empuje y más valor. Es la revelación del doctor Valverde como uno de los más sólidos, de los más fuertes líderes. Los días de la huelga producen el eclipse de los usuales dirigentes electorales del partido, y poco a poco los oposicionistas se van dando cuenta de que Valverde se va convirtiendo en el hombre de confianza de Ulate, lo cual es satisfactorio porque Valverde es un hombre en quien todos instintivamente depositan la suya. Los grupos más exaltados y radicales, que temen que los elementos más pacificadores del partido sean los que mayor influencia ejerzan sobre el jefe, se muestran confortados porque Valverde está lejos de ser un pacificador. Y los grupos más ponderados, los que temen que la exaltación radical de la otra ala, que ha tomado la huelga como quien toma un tónico, lleguen a ser decisivos, se sienten mejor porque Valverde, al mismo tiempo, está lejos de ser un exaltado. Carlos Luis Valverde emerge durante la huelga como la segunda figura del ulatismo. Es la voz indignada que fustiga a los timoratos y a los que buscan transacción, que levanta los espíritus decaídos y no permite que el suyo decaiga un momento. Y es el hombre capaz de suavizar a los exaltados. Se trata de una inteligencia excepcional, de un espíritu indómito y puro, de un talento político innato, cuyas cualidades y defectos complementan plenamente las cualidades y defectos del jefe de la oposición. La presencia de Carlos Luis Valverde junto a Ulate pareciera redondear más, completar la figura del jefe. Y el jefe, que mide y conoce a los hombres rápidamente, sabe que Valverde, en estos momentos de emergencia, se ha revelado como un hombre de tremenda voluntad y decisión, que le será en lo sucesivo insustituible. Cada vez que dos tendencias chocan, Valverde interviene, no para conciliarlas, sino para imponérseles, a gritos si es necesario. Valverde increpa a los que flaquean.
Valverde propone soluciones donde ya parecía que no iba a haberlas. Cuando la enorme responsabilidad, mayor a cada hora, amenaza agobiar a Ulate, es Valverde quien, como médico, ordena un descanso y como hombre de acción, toma las decisiones que haya que tomar, las cuales resulta luego siempre que eran las que Ulate habría tomado. Cuando Valverde asume dentro de la oposición, y esto ocurre durante la huelga, el papel de director que merecía, es como si todo el resplandeciente movimiento recibiera una inyección de confianza, de energía y de optimismo. Y pareciera que, aún en los mismos afectos de Ulate, Valverde llega a ocupar el sitio más cercano. Porque siendo hombre impetuoso, no deja de ser reflexivo cuando conviene. Porque siendo hombre de personalidad arrolladora por lo fuerte, es tremendamente desinteresado. Porque siendo un constante acicate hacia la decisión, sabe reforzar con la suya la mano de Ulate cuando ésta quiere refrenar un impulso muy exaltado. Así, es Valverde el que conduce un día hasta el despacho de Ulate a un grupo de damas. La huelga lleva ya más de una semana. Todo sigue cerrado, todo sigue paralizado. Las damas tienen algo que ofrecer, algo que proponer. Ulate lo acepta. Y el 2 de agosto, el día que los costarricenses celebran a su patrona, la Virgen de los Ángeles, salen por las calles de San José, portando banderas blancas, 8.000 mujeres cantando el himno nacional. Van hacia la casa presidencial a pedirle a Teodoro Picado que otorgue la garantía que se le ha pedido de que los costarricenses tendrán en febrero libertad para elegir. Las encabezan las viudas e hijas de los viejos próceres. De los presidentes Rafael Iglesias, Ascensión Esquivel, Cleto González Víquez, León Cortés, pero tras ellas vienen las mujeres de todas las clases sociales. Las damas de la alta sociedad, las obreras, las maestras, las muchachas casaderas, las profesionales, las empleadas, las sirvientas. Es un desfile impresionante, en el que no se oye más ruido que el del himno nacional. Han rechazado vehementemente la protección que algunos hombres han insistido en darles. Están seguras, se ha dicho en la convocatoria, de que no habrá costarricense capaz de estorbar un desfile respetuoso de madres y jóvenes y costarricenses que solo piden libertades para nuestro pueblo. Y llegan frente a la casa presidencial. Teodoro Picado sale a la puerta, escucha la petición de las damas y cierra la puerta tras él después de decirles con sorna que le pidan a la Virgen de los Ángeles que les haga el milagro. Podían esperar las mujeres un mal recibimiento, pero no de ese calibre. Más lejos de desconcertarse, deciden no abandonar el camino de paz que se han trazado y acuerdan permanecer en el Parque Nacional, frente a la Casa de los Presidentes y a la sombra del monumento que conmemora las glorias nacionales de la guerra de 1856. Permanecerán allí. ¿Hasta cuándo? Ni ellas mismas lo saben. Hasta que su voz sea escuchada. No hay modo de apartarlas de allí. Tienen muchos niños en sus casas, hay en las de todas quehaceres de esos que es ineludible atender. Pero nada importa que por un día, o quizás por más, esos pequeños, dulces quehaceres sean abandonados. Ellas no se moverán de allí. Han tomado en sus manos puras el corazón de la patria y no van a dejarlo abandonado. Y es como si el parque floreciera en ese día angustioso y fértil. Si les concedieran lo que piden, volvería la paz y volvería el trabajo. Pero no vuelven a ver la cara socarrona de Picado, que se limita a hacer rodear de policía el parque y a impedir el acceso a el de los padres, esposos, hijos o novios que quisieran llevar algún alimento o simplemente confortar. Pero claro, hay gentes que sí pueden acercarse, la policía lo sabe bien. Son, por ejemplo, algunas damas, esposas de hombres prominentes del régimen, que profieren insultos desde la acera, o los comunistas, que amenazan ultrajantemente, o una que otra prostituta con una lección quién sabe dónde recibida, pero aprendida a la perfección. Y además, los policías mismos, los militares, los palaciegos, que no hacen más que reírse y señalarlas y burlarse de ellas, mostrándoles los sellos de propaganda calderonista que adornan las culatas de sus fusiles. Hay mucho que sufrir ese día. Pero también hay mucho que esperar. La propia hija de Teodoro Picado figura entre las manifestantes que piden a su padre libertad y han obtenido un portazo y un mal chiste. Las horas pasan. Anochece y las mujeres no se retiran. Por el contrario, hacen preparativos para pasar la noche en medio del frío del parque, a la sombra de los mismos árboles que acariciaron idilios y sueños juveniles. Los mediadores, entre tanto, no descansan. Pero Teodoro Picado ha dicho que no entra en conversaciones mientras esas mujeres no se retiren de allí. A pesar de este exabrupto, los miembros del tribunal y el arzobispo se sienten optimistas sobre el eventual resultado de las conversaciones. Desde que Cartago se declaró en huelga han pasado 13 días y el espíritu de la huelga permanece inconmovible. El gobierno ha fracasado en todos los intentos que ha hecho para conjurarla o derrotarla. Aquello es indomeñable y Picado, por lo menos, comprende que no podrá sostenerse más si las cosas siguen como van. El país está completamente paralizado. Banca, comercio, transportes, comunicaciones, servicios de toda clase.
El país lleva 13 días de estar quieto como aquellas mujeres que perturban la tranquilidad y la digestión presidenciales con sus oraciones, monótonas y constantes, que salen de la penumbra del parque como una amenaza intangible, leve y segura. Teodoro Picado, para ceder, exige el pírrico triunfo de que la procesión de damas se retire antes y no después de la concesión. Con la aquiescencia previa de Ulate, el arzobispo se dirige a las mujeres por medio del presbítero Benjamín Núñez, para rogarles se vayan en paz y confianza a sus hogares. Igual gestión hace ante ellas el Tribunal Electoral. Y en la seguridad de que sus oraciones han sido por fin escuchadas, las mujeres del blanco desfile se deciden por fin a retirarse. Y es entonces cuando se efectúa el milagro que Teodoro Picado prometiera. El Parque Nacional y sus alrededores quedan repentinamente a oscuras. No se ve nada. No se escuchan más que algunas aisladas carcajadas alcohólicas y un segundo después, el ruido atronador de las ametralladoras y fusiles que comienzan a disparar. Se han desatado contra las mujeres toda la villanía, toda la bajeza y la suciedad existentes en el oscuro fondo de los hombres del gobierno. Los gritos de terror, de dolor, de pánico, son espantosos. Contra las cunetas, sobre el agua que corre por los caños, se apretujan temblando las damas, y a rastras logran avanzar difícilmente en un intento de salir de aquel infierno de balas. Las manos suaves de las mujeres se rastrillan contra la piedra menuda de los risueños senderos del parque. El mensajero arzobispal, presbítero Núñez, que no ha tenido tiempo de alejarse de aquel sitio, es el único que puede contribuir a ayudarlas a efectuar una obra que es ya de salvamento. Son minutos de pesadilla oscura, en medio de las tinieblas, perdido el rumbo, deshechos los nervios. Nunca se ha disparado antes en Costa Rica contra mujeres. Esta era la vez que faltaba, y aquí está. Con linternas eléctricas, la soldadesca se regocija en el espectáculo de ver a las dignas mujeres arrastrándose sobre manos y rodillas para salvarse de aquel tiroteo, como si ello fuera una humillación de las mujeres ante los esbirros y no un autorretrato de la villanía sin límites que los costarricenses llevan ya 7 años de soportar. Y cuando ya todas han logrado alejarse, se hace la luz. Quedan allí, símbolos inconscientes de lo ocurrido, quizás una coqueta zapatilla perdida sobre la grava, quizás un juvenil brazalete de fantasía al borde de una alcantarilla, más seguramente un aroma de gracia y de ternura que se revuelve con las miasmas de la casa presidencial y logra purificarlas por breves segundos. Breves, por fortuna, porque un aroma así estorba a los autores del milagro y de las miasmas. Y a la mañana siguiente, cuando todavía puede relatarse con temblores de pavor el milagro de Picado, florece y se conoce el milagro de las mujeres. La huelga ha terminado en triunfo. El régimen ha tenido que ceder. Las garantías electorales han sido concedidas. Se crea un comité de investigación dependiente del Tribunal Electoral, con facultad de conocer de cualquier denuncia por transgresión de las leyes electorales que hagan los partidos contra las autoridades. Y sus decisiones ameritarán la suspensión del funcionario infiel. El presidente, su secretario de Seguridad Pública, los diputados gobiernistas y de oposición, los jefes de los 2 partidos en pugna y los oficiales de la fuerza pública firman una declaración aceptando como definitiva e inapelable la resolución que sobre las elecciones emita el Tribunal Nacional Electoral. Además, el residente y su secretario de Seguridad Pública se comprometen a entregar, dentro del término de 24 horas después que la resolución del tribunal se produzca, el control de la fuerza pública al ciudadano electo. Se establece que el tribunal ejercerá vigilancia sobre los miembros de la policía en cuanto a las actuaciones relacionadas con el proceso electoral por medio de un cuerpo de delegados suyos. El presidente, partidos y diputados se comprometen a dar todo su apoyo al tribunal. Se aprobará sin pérdida de tiempo el presupuesto de gastos que el tribunal solicite. El Poder Ejecutivo garantiza a todos sus empleados la libertad para afiliarse al partido que quieran. Además, se establecen reparaciones para las víctimas de los acontecimientos y se establece que no habrá represalias o persecuciones de ninguna clase contra los que hayan o no hayan participado en la huelga. De paso, se concierta una tregua política total de una semana. Armado con ese pliego de garantías, el partido de oposición se apresta entonces a seguir adelante en su lucha. Han aprendido los ciudadanos, en todo caso, una nueva lección, obvia e importante, que nada detiene al pueblo capaz de tomar decisiones. El gobierno se limita a decir que quienes cortaron la luz del Parque Nacional y alrededores han sido los terroristas del ulatismo. Capítulo 14. El final de la campaña. La oposición sale de la huelga convencida de su fuerza. Si algún elemento de juicio faltaba para apreciar la dimensión y poderío numérico del movimiento opositor, este majestuoso paro general lo proporciona. Y si bien cada día se sienten los oposicionistas más conscientes de su invencibilidad, es lo cierto que, satisfechos todos por la huelga, no todos lo están por su conclusión. Hay en algunos sectores una desconfianza a medio manifestarse. Creen que con unos días más de paralización, el régimen habría caído de una vez.
Pero olvidan que ya los directores de la huelga estaban sufriendo presión de parte de determinados huelguistas importantes que estaban ya preocupados por las pérdidas económicas que el paro les significaba. Y que no todos los hombres actúan en todas las oportunidades ni todos los días por patriotismo químicamente puro. Hay también quienes desconfían del arreglo y sostienen que tanto el doctor Calderón como su hermano, que tanto Teodoro Picado como el suyo, y los miembros de la fuerza pública, y ciertos diputados desde ahora identificables, no son gentes que tengan empacho alguno en pasar por encima de la firma que han estampado, y que no sería remoto que dispusieran, si Ulate gana las elecciones, desconocer el convenio que han firmado. Pero estas consideraciones, que en todo caso no se las están haciendo todos, no son suficientes a detener o a contrarrestar la embriaguez del triunfo obtenido. El calderonismo comprende que, efectivamente, la oposición le ha dado una batida en toda la línea. Hay una tremenda desbandada de calderonistas que, indignados por los asesinatos fríos y crueles cometidos por el régimen durante los días de la huelga, abandonan aquellas tiendas y se pasan a las de la oposición públicamente, y explicando que ellos no pueden seguir al doctor Calderón hasta el asesinato en masa. Y así como la huelga le ha dado al ulatismo un nuevo líder en la persona de Carlos Luis Valverde, así la huelga ha dado al gobierno un nuevo esbirro, en la persona de un aventurero cubano, de nombre Juan José Tavío, rechoncho como un cerdo, de adiposa barriga y adiposas posaderas, fumador sempiterno de puros hediondos como él, y de antecedentes tan oscuros que nadie logra esclarecerlos. Mediante una intrincada combinación de alianzas incluso matrimoniales, Tavío había logrado hacerse de un establecimiento comercial de alguna importancia, que ha sido el único de su calibre que ha permanecido desafiantemente abierto durante todos los días de la huelga. Deliberadamente, el gordo aventurero lo ha hecho así para congraciarse con aquel régimen al que él aspira a servir. De esa solidaridad con los desmanes a una participación activa en los mismos, solo hay un paso. Y apenas acaba de pasar la tregua de 8 días que se ha acordado como remate del arreglo, cuando aparece Tavío con sus gorduras cubiertas por un vistoso uniforme, trepado en un automóvil de último modelo que ha llenado de toda clase de trompetas. Pero aquella figura ridícula y repugnante, que solo la risa mueve al comienzo, se convierte conforme pasan los días en la más trágica y pavorosa de todo el régimen. Tavío, en compañía de otro extranjero de apellido López, se convierte en el factotum de la policía, en el que dirige las agresiones, las detenciones y las torturas. Hombre, sin escrúpulos y sin alma, carente por completo de arraigo en el país, es el mejor instrumento que el gobierno y el doctor Calderón pueden hallar para realizar sus hazañas. Tavío hace trágicos los meses postreros de la campaña de 1947. Tavío es capaz de todo. Tavío no repugna ninguna clase de vileza. Tavío dispara, da culatazos, azota, tortura en medio de putrefactas carcajadas. Y conforme pasan los días, se va convirtiendo en el héroe de los secuaces de Picado y el doctor Calderón. Pero no es tampoco el regordete mercenario que se han encontrado los gobernantes cosa suficiente a detener a los oposicionistas. En todo caso, se dicen, la hora de las verdades se acerca y Tavío habrá de pagarlas pronto. Así lo dicen los que salen golpeados de las cárceles, los que han sufrido en las celdas los baldazos de agua que periódicamente manda lanzarles, los que son objeto de sus insultos cuando están injustamente presos, los que se ven agredidos a culatazos por sus secuaces en las calles públicas. No logrará la nueva política de destilado terror disminuir el alto espíritu con que se está esperando la hora final. Y es que no solo Tavío es ahora el azote de las gentes decentes. Es que, recrudecidos por la huelga los odios del régimen, ahora la agresión y el crimen están a la orden del día. La situación internacional de 1947 no permite al doctor Calderón llevar a cabo sus hazañas por medio de las brigadas de choque comunistas, que en todo caso han sido puestas en fuga desde marzo. Por eso, ahora se recurre a los militares. Es la policía, principalmente, la que se encarga de realizarlas. O ampones convenientemente entrenados por Tavío, pero sin nexos con el Partido Comunista, aunque los tengan muy estrechos con el Republicano Nacional. Una de esas pandillas de ampones, cubierta a su retaguardia por la policía, es la que, por ejemplo, se instala en las vecindades del registro electoral, que, oh casualidad, son las mismas del edificio donde se editan los periódicos propiedad de Ulate, para hacer de las suyas. Y las suyas consisten en abrir la cabeza a los funcionarios del registro que detienen sus intentos de fraude cuando salen con rumbo a sus casas por la noche. La calle donde está situado el registro electoral se convierte en calle de terror y los funcionarios tienen que recurrir a los delegados del tribunal, nombrados en virtud del arreglo, para poder salir de su trabajo. Claro, los delegados apenas inspiran a las gentes del régimen un respeto relativo y en varias ocasiones son también ellos objeto de vejámenes. Mientras tanto, pareciera que los grupos que el gobierno llama terroristas han desaparecido bajo tierra. Se corre el rumor de que ahora colaboran con los planes revolucionarios de Figueres.
Pero una noche de noviembre, cuando las gentes de la capital están metidas en sus acostumbradas funciones dominicales de cine a las 7, estalla una bomba estruendosa. Los talleres del diario gobiernista La Tribuna han sido considerablemente dañados y un guarda del edificio ha sido muerto. Pocos minutos después, hacen su aparición las brigadas comunistas, que atacan a su vez los talleres de los periódicos de Ulate, causando en ellos serios daños, apedrean y deterioran las imprentas de otros diarios de oposición, e incluso alguna imprenta particular. El gobierno, pomposamente, anuncia que castigará a los criminales que pusieron la bomba. Y hay un juez penal que se encarga del proceso y que comienza a moverse como una lanzadera, principalmente entre el edificio de los juzgados y la casa del doctor Calderón. Hace Tavío una redada de muchachos oposicionistas a los que mantiene detenidos unas horas. Luego, salen todos menos uno. Al día siguiente, San José presencia atónita cómo, de todos los postes de la ciudad, cuelgan reproducciones de la primera página de La Tribuna, que ha sido rápidamente reparada, en las cuales se exhibe, con los epítetos de asesino, criminal y otros sinónimos, la enorme fotografía del honorable joven de la oposición, que permanece en la cárcel. Se trata de Federico Apéstegui, joven distinguido que no alcanza los 30 años, empresario agrícola, recién casado, y persona seria y de magníficos antecedentes. Su padre y uno de sus hermanos son incluso afectos al doctor Calderón. La ciudadanía vibra de indignación. Inmediatamente uno de los abogados de mayor prestigio nacional se encarga de su defensa y como primera providencia ofrece el testimonio de calderonistas honorables, de honorabilidad a prueba de sospechas, que afirman y declaran haber estado junto a Apéstegui y su joven esposa en la función dominical de uno de los principales cines. Apéstegui mismo está en capacidad de describir el programa cinematográfico que presenció y de presentar testigos fehacientes de todos sus movimientos de esa noche. Pero el juez hace imposible la defensa. Hay un individuo desconocido que afirma haber sido quien depositó la bomba y que asegura haberla recibido de manos de Apéstegui en las cercanías del Hospital San Juan de Dios para que él la llevara en su taxi a La Tribuna. Pero nadie sabe de dónde han sacado Tavío y el juez, ese individuo, y es sospechoso que nadie en la ciudad le conozca como chofer de taxi. Lo único que se sabe es que es un confeso espontáneo y que nunca se le hallará en la penitenciaría donde se ha encerrado a Federico Apéstegui. No hay recuerdo de proceso que haya apasionado más a la opinión, que haya despertado mayor ira. Sobre todo, habida cuenta de que el caso mismo está sujeto a dudas. ¿Cómo lograron los comunistas organizar sus brigadas de protesta en tan escasos minutos y un domingo por la noche? ¿Cómo es posible que quien va a colocar una bomba en un periódico aborrecido se valga para ello de un chofer desconocido al que apenas ha dado muy generales instrucciones? ¿Cómo es posible que la investigación se haya detenido en cuanto se ha encontrado una víctima propiciatoria de tan evidente inocencia? ¿Cómo es posible que un edificio tan cuidadosamente vigilado todo el tiempo por la policía, como es el del periódico que hace la política del gobierno, haya estado sin vigilancia policial esa noche? Las preguntas, aparentemente, no tienen respuesta, pero Federico Apéstegui sigue preso. No se encuentra la manera de excarcelarlo, porque el proceso está siendo conducido de una manera capaz de exasperar al más paciente de los abogados defensores. Ulate a la cabeza, todos los personeros de la oposición salen a solidarizarse con Apéstegui y a proclamar su inocencia. En uno de sus pocos impulsos de cólera, Ulate proclama que cuando la oposición asuma el poder, esa que él llama porquería de juez dejará de serlo. Pero nada concreto se puede hacer frente a la mera fuerza bruta lanzada contra Federico Apéstegui. Y todavía tiene el doctor Calderón la tranquilidad de llamar su amigo al padre de la víctima, que le repudia en forma conmovedora. Conforme avanzan los días, la arbitrariedad y la desvergüenza se hacen más vistosas. Pues pocos días antes de la bomba en La Tribuna, ¿no han perseguido los guardaespaldas del doctor Calderón a dos indefensos campesinos hasta el interior de un templo católico, para disparar sobre ellos allí mismo, frente a los altares? La ciudadanía vive días de espantosa zozobra. Pareciera que ya nada ha de detener la besania desorbitada de un régimen desesperado por perpetuarse. Conforme se acerca el febrero de la elección, las cosas se agudizan más. Y, ¿qué diablo? Los comunistas también se quitan la careta. Si desde cada cuartel se aturde a los ciudadanos con disparos continuos, ellos también quieren hacer lo mismo. E instalan su arsenal en una radiodifusora que han comprado para injuriar, y desde ella desatan ellos sus propios tiroteos contra los habitantes de San Pedro de Montes de Oca, donde la tienen instalada. El día que no hay muertos, hay heridos graves. El movimiento de inscripción de votantes en el registro electoral ha dado al calderonismo la medida del tamaño de la oposición. Y la pureza intachable de los funcionarios electorales le hace cada día más difícil la comisión de un fraude como el de 1944.
El día de las elecciones, que se acercan, no será posible hacer un despliegue de terror, porque ese día, y el calderonismo lo sabe, habrá en el país muchos observadores extranjeros, de preferencia periodistas, que llegarán a sus patrias a contar la verdad de lo que vean. De modo que, si se ha de alejar a los ciudadanos de las urnas por medio del terror, ese terror ha de ser intensivo y prolongado a todo lo largo de los últimos meses de campaña. El día de la elección, calculan ellos, ha de encontrar a los ciudadanos completamente atemorizados, hasta el punto de que no lleguen a votar. Ese es el plan, y lo van cumpliendo, en lo que a ellos respecta, punto a punto. Pero la oposición no se los cumple. En vano han sido todas las cosas. El 8 de febrero de 1948, desde muy temprano, frente a los edificios escolares de todo el país donde fungen las mesas de votación, hay largas filas de ciudadanos que se aprestan a votar. Y ya es muy tarde para desatar los tiroteos. Además, ese día, de acuerdo con los convenios de agosto, la fuerza pública está bajo las órdenes del Tribunal Electoral. Pero tiene todavía el gobierno una carta de triunfo en la mano, y es el llamado voto a computar. Resulta que hay una disposición que permite que un ciudadano vote fuera del distrito de su residencia, indicando que su voto debe sumarse a los que se reciban en la urna que efectivamente le corresponde. En esta forma, individuos portadores de cédulas falsas pueden depositar sus votos en lugares donde no se conozca al auténtico propietario de la cédula. El régimen ha hecho tradición de subir a sus ampones o a sus policías, que a la larga vienen siendo lo mismo, y a otros sujetos de igual calibre y calaña, en vehículos errantes que los van llevando de pueblo en pueblo, a que en cada pueblo voten. Es lo que sucedió en Llano Grande el 13 de febrero de 1944 y que desató una tragedia. El partido del doctor Calderón cuenta con llevar en esa forma a las urnas por lo menos 25.000 votos para su candidato. Eso es lo que ha llevado tradicionalmente. Lo que llevó en 1942, lo que llevó en 1944, lo que llevó en 1946. Con esos 25.000 votos, el doctor Calderón ganará las elecciones, según se calcula, sobre todo si los oposicionistas no llegan a votar, según se desea. La lucha contra el voto a computar la viene dando la oposición desde tiempo atrás, sin lograr eliminarlo. Pero puede reglamentarse, y el propio día de la elección el Tribunal Electoral lo reglamenta y dispone que ese tipo de votos solo podrán recibirse durante las 2 últimas horas de votación. Esto es decisivo en aquel día de tranquilidad casi bucólica, en ese que es el único día de paz que los costarricenses han disfrutado desde hace años. En ese día en que, para que los observadores extranjeros no los vean, no han salido los agresores, los atemorizadores, los encargados del encarcelamiento y de la tortura. Y ocurre entonces el más sorprendente de los fenómenos. El más memorable. El más insólito. Conocida la disposición del tribunal, y sin que nadie dé consigna alguna, en cada ciudad del país, en cada villa, en cada aldea, frente a cada escuela, cuando faltan pocos minutos para que llegue la hora en que no habrá más remedio que recibir los votos falsos con que el doctor Calderón piensa lanzar una avalancha sobre Ulate, se vuelven a formar las largas filas de votantes, campesinos de camisa blanca y sombrero de palma en los campos, hombres de saco y corbata o de jacket y camisa sport en las ciudades. A estas horas, por lo general, el grueso de los ciudadanos ha votado, de modo que es inesperado eso de que a tan tardía hora haya filas tan compactas. Y cada uno, de los que forman fila, va llegando ante la urna y cumple con el requisito de decir su nombre y extender su cédula. Los miembros de la mesa receptora se miran sorprendidos. «Pero ya usted votó», le dicen. Y efectivamente, ya votó. No puede votar otra vez, claro está, y se retira. Y el que le sigue, resulta que ya votó. Y toda la fila que viene atrás ya votó también. Y los frauderos del doctor Calderón se impacientan porque han llegado a hacer el fraude cuando ya la inesperada fila era muy larga. Uno tras otro, los que están antes que los frauderos se van retirando del recinto, sin votar porque ya votaron. La demora desbarata los cálculos del partido del gobierno, porque a ese paso, con dificultad podrán votar los pasajeros de los vehículos de policía y obras públicas, una vez cada uno. Difícilmente podrán hacer una de las muchas visitas que, al estilo de la de Llano Grande en 1944, tienen proyectadas. Una vez más, el pueblo anónimo se les ha impuesto. No es una resistencia armada, ni siquiera una resistencia pasiva y diferenciable, lo que se les enfrenta. Es no más una fila pacífica de hombres que van entrando al recinto electoral a que les digan que no pueden votar porque ya votaron, y que conforme pasan los minutos, va disminuyendo el margen de tiempo con que calderonistas y comunistas contaban para meter sus votos falsos. Y de pronto, cuando apenas han logrado los frauderos comenzar a depositar los primeros votos de la tarde, terminan las votaciones. Ya nada les queda por hacer. Sí, algo les queda todavía. Matar. Y matan a 2 muchachos, en plena capital, cuando acaba de anochecer, y porque sí. Pero la jugada está concluida.
Solo falta conocer los resultados de la elección, que ya esta vez no los dará la Casa Presidencial, sino el Tribunal de Elecciones. Los resultados comienzan a saberse pasadas apenas las 6 de la tarde. Es la hora en que el país todo pareciera sumirse en un silencio de angustias y presagios. Los corazones palpitan en silencio y con mayor fuerza, atentos a los radios que en cada casa, en cada local de partido, van a comenzar a dar, urna por urna, los resultados de la elección. A las 7 de la noche, Ulate lleva una ligera ventaja. Pasadas las 8, esa ligera ventaja es del doctor Calderón, y los corazones se hacen un puño. A las 8:30, sin embargo, Ulate vuelve a tomar la delantera, y la sigue tomando, y la toma cada vez más, y ya a las 11 de la noche, puede decirse que Ulate ganó. Toda la noche siguen los radios proporcionando la buena nueva, la grata nueva de que de nada sirvió el terror, de que el fraude fue derrotado, y esa noche del 8 de febrero, la mayoría de los costarricenses se acuestan sonriendo, tranquilos por la primera vez en mucho tiempo, con un sentimiento que es glorioso, pero indefinible. Han ganado. Y es imposible no imaginar que entre los pensamientos de esa noche está, de los primeros, uno dedicado a la desaparecida, amarga, reivindicada, figura de León Cortés. Capítulo 15. Después de la elección. Solo por pocas horas logran los ulatistas celebrar su victoria. En la clara y asoleada mañana del 9 de febrero los informados recorren las calles dando la buena nueva de que el doctor Calderón ha aceptado su derrota. Gentes que estuvieron en su casa la noche anterior lo afirman así. Pero al mediar la mañana, se sabe que ya algunos distinguidos personajes han ejercido toda la presión posible sobre él para que rectifique, y él, pasado ya el primer momento de pesadumbre, decide entonces no reconocer y prohibir a Teodoro Picado que reconozca el triunfo electoral de su adversario. Y como primera providencia, hace desfilar a los comunistas y a otros semejantes la misma tarde del 9, al grito de queremos votar y a la ficción de que no votaron. Ya el doctor Calderón ha encontrado el tema que necesitaba para agitar. Afirma que su partido no pudo votar porque el ulatismo hizo fraudes en el registro electoral y dejó a los calderonistas y comunistas fuera del padrón. Y desde ese momento comienza el desenfreno más espantoso de que Costa Rica haya tenido noticia. La misma noche del 9 se produce un incendio en el colegio de señoritas, donde está custodiada la documentación electoral y no se sabe cuántas papeletas de votación se destruyen. Este es el primero de los atentados. Las brigadas comunistas se lanzan entonces contra el director del registro electoral, Benjamín Odio, amenazando primero con asesinarle a él y más tarde con asesinar a sus hijos. Le rodean su casa y atentan contra ella hasta que el honorable funcionario tiene que huir de la capital, nocturnamente, para evitar un atentado contra su vida. Entonces la tribuna pone un precio de 10.000 colones a su cabeza. Como el doctor Calderón ha pisoteado la firma que puso al pie de los documentos de agosto, algunos de los diputados de su partido anuncian que habrán de seguirle, que se negarán a reconocer a Otilio Ulate como presidente de la República, aunque el Tribunal de Elecciones le declare tal, y que contribuirán con su voto, en la sesión que el Congreso debe celebrar el 1 de marzo, a que se anule por ese cuerpo la elección del 8 de febrero. La tribuna no se cansa de gritar en todos los tonos que la oposición le ha hecho fraude al gobierno. Los desfiles de los comunistas son hasta 3 cada día. De todos los cuarteles se desatan tarde a tarde y noche a noche tiroteos contra las ciudades. El arzobispo Sanabria convoca a una junta de notables, a la manera del 900, que pide se respete el resultado electoral. Mientras tanto, la policía encarcela al personal de talleres de Diario de Costa Rica y el periódico de Ulate ha de editarse en un taller ajeno. De nada vale que la oposición demuestre que si algunos ciudadanos se quedaron sin votar, eran en su mayoría ulatistas. El doctor Calderón llama uno a uno a los diputados de su partido a pedirles que pasen por encima de las firmas estampadas y le ayuden a anular la elección de Ulate. La Cámara de Industrias dirige una interpelación a un grupo nutrido de calderonistas no viciados, y estos le contestan, casi todos, que, en cuanto a ello se refiere, la elección de Ulate es buena y debe ser aceptada. Estas, y cosas semejantes, no hacen más que enfurecer cada día más al doctor Calderón, al extremo de que cuando uno de sus más íntimos amigos y mejores consejeros, que se encuentra de delegado de Costa Rica en alguna conferencia económica de carácter internacional, le dirige una carta que es un llamado a la cordura, inmediatamente es destituido de su cargo y Costa Rica se queda sin representación en la conferencia. Mientras tanto, el ulatismo requiere discretamente que, en cumplimiento de los pactos de agosto, se le entregue ya la dirección de la fuerza pública. Que ésta pase de las manos de los tavíos a las de las gentes honorables. El secretario de Seguridad Pública, René Picado, comienza con evasivas, luego hace ofertas y más tarde peticiones. Un día dice que esa noche entregará. En la noche manda a pedir dinero a cambio de la entrega. La cifra pedida sube cada noche y llega a ser exorbitante. Luego se niega totalmente a escuchar el requerimiento.
Mientras tanto, el Tribunal de Elecciones cuenta votos. El recinto donde sesiona está continuamente resguardado por voluntarios de la oposición, que por las noches siguen en guardia, no sea que los mariachis decidan provocar otro incendio. La casa de uno de los magistrados, hombre de más de 70 años, es apedreada una noche por las turbas en medio de la complacencia de la policía. Otro de los magistrados, respetable anciano también, se ve una noche obligado a saltar por la tapia posterior de su casa ante el inminente ataque de que ésta va a ser objeto por parte de las hordas de los partidos del gobierno. Solo hay un magistrado electoral que esté a salvo de estas barbaridades, y esto da que pensar. En estos días de emergencia vuelve a presentarse dentro del ulatismo el fenómeno ocurrido durante los días de la huelga. La casa de Carlos Luis Valverde vuelve a ser punto de congregación, el imán que atrae a los oposicionistas. El mismo ulate vuelve a instalarse en ella. Entonces se llega a saber con claridad qué estaban haciendo los del grupo terrorista desde los días de la huelga. Abandonada ya la inocentada de colocar inofensivas bombas, se han dedicado subrepticiamente a comprar armas. Tienen algunos rifles y algunas pistolas, y una que otra ametralladora de pecho. Poco antes de las elecciones salieron de San José con rumbo a campos cercanos, a permanecer durante la votación en estado de alerta, no se sabe muy bien con qué propósitos. Y pasadas las elecciones parece que no regresan. Según algunos, esos muchachos y otros más se han ido con rumbo a una de las fincas de Figueres, no se sabe a cuál, donde están concentrados, se ignora con qué fines. A veces uno que otro llega a casa de Valverde y se encierra con él y conversan largo rato, pero nada más. Vagamente va prendiendo en los corazones otra vez la esperanza de que por fin algo se haga. Es difícil lograr nada si no es recurriendo a las vías de hecho. Y el nombre de José Figueres comienza a cobrar nuevo relieve. Ha desaparecido de la circulación casi totalmente, desde hace muchos meses. Aunque nominalmente figuraba como jefe de acción del ulatismo, su participación en la campaña puramente electoral ha sido mínima, y más o menos desde los días de la huelga, en que participó con calor en los debates que la declararon y luego anduvo animando a los huelguistas en Cartago y por la capital, casi no se le ve. ¿Será, se preguntan algunos, que estaba efectivamente preparando planes revolucionarios? Y los que tal se preguntan, se quedan pensando si no sería en verdad cierto lo que desde mucho antes se rumoraba sobre Figueres y la preparación seria de un movimiento armado. Pero, ¿con qué armas? ¿Con qué elemento humano? Y la perspectiva de que efectivamente Figueres esté a punto de hacer estallar esa revolución que tanto se ha dicho que está preparando, anima los espíritus, aviva los añilamos y muchos jóvenes comienzan a indagarse concienzudamente de si aquello es cierto y de las posibilidades que hay de llegar al sitio donde Figueres esté. Alguna vez ha venido Figueres a San José, casi secretamente, se ha entrevistado con Carlos Luis Valverde y su hermano Fernando, y posiblemente con Ulate. Pero si bien se muestra entusiasta, no está optimista. Hay la posibilidad de conseguir algunas armas, pero no se sabe ni cuántas, ni cuándo ni cómo. Uno de sus principales amigos y seguidores, el diputado Francisco Orlich, jefe de acción del ulatismo en la provincia de Alajuela, ha días que ha salido con rumbo a su población natal de San Ramón, aunque ha anunciado que vendrá el 1 de marzo a defender desde su curul la limpia y legítima elección de Otilio Ulate. El recuento de votos, voto a voto, es lento, y los calderonistas y comunistas se encargan de entorpecerlo continuamente por medio de sus personeros. Lo grave es que al tribunal le concede la ley solo 3 semanas para efectuar esa labor. Pero, a más de los votos que no fueron incendiados, el tribunal tiene otros elementos de juicio, como lo son los resultados de las respectivas votaciones que le han sido comunicados por las juntas receptoras, y la suma de los cuales favorece evidentemente al candidato de los oposicionistas. Ya es claro que el doctor Calderón tiene una buena mayoría en el Congreso para anular la elección. Pero el fallo que el tribunal ha de dar, a más tardar el 28 de febrero, es el respaldo moral que la triunfante oposición necesita para hacer valer ante el mundo sus derechos. El propio 28 de febrero, el tribunal da su fallo. Y con vista de los votos que ha podido contar y de los resultados electorales comunicados por las juntas receptoras, que han estado lejos de ser dominadas por el ulatismo, declara provisionalmente electo presidente de la República para el periodo 1948 a 1952 a Otilio Ulate. El fallo lo firman los 3 magistrados del tribunal. Pero hay uno, el que se ha visto exento de las jaurías comunistas, que consigna una especie de voto salvado al pie. Un voto salvado que, sin serlo, abre una ancha puerta para que por ella se cuele el doctor Calderón. El magistrado Cover expresa que, en vista de que el recuento de votos no ha sido terminado, es de opinión que se ponga toda la documentación restante después de lo que se ha contado y después del incendio, en manos del Congreso, para lo que éste tenga a bien disponer, sea que el recuento prosiga o cualquier otra cosa. De esta otra cosa se prenden calderones y picados como de un clavo ardiendo.
El secretario de Seguridad Pública René Picado hace una declaración chabacana en la que expresa que, en vista de que el fallo del tribunal no es unánime, se siente relevado del compromiso de entregar la fuerza pública al presidente electo. E igual hacen algunos diputados con su compromiso de respetar el fallo del tribunal. Ese día, además, los magistrados electorales Gerardo Guzmán y José María Vargas, los dos ancianos juristas que dieron antaño prestigio y gloria a la Corte Suprema de Justicia de los buenos tiempos y que han dado ahora un ejemplo de entereza moral y de rectitud sin límites a todas las generaciones que han de seguirles, ven su efigie publicada, con un número en el pecho como los de los presidiarios, en uno de los periódicos del calderonismo. Es un día espantoso aquel, lleno de rumores y temores. Se dice que Ulate se alzará en armas junto a Francisco Orlich en la región norte de Alajuela. Se sigue que Figueres ha de alzarse igualmente al sur de San José. Pero, ¿con qué armas? El lunes 1 de marzo ha de reunirse el Congreso, por prescripción constitucional, para conocer de las elecciones. No todos los diputados calderonistas están dispuestos a pasar por sobre sus firmas. Varios lo han manifestado así. El licenciado Arturo Bolio, político de la vieja generación, de filiación calderonista y padre de uno de los diputados que han manifestado que harán honor a su compromiso, pronuncia una frase conmovedora por lo justa y viril. Dice: «Le he dicho a mi hijo que vaya al Congreso a hacerle honor a su firma, aunque lo maten», y lo dice en el seno de una nueva junta de notables convocada por el arzobispo Sanabria, de la que sale un nuevo llamado a la honorabilidad del elemento de gobierno. «Aunque lo maten», ha dicho el señor Bolio. Y la frase tiene el vigor de las cosas posibles. Pero el calderonismo no ha decidido todavía matar a los diputados fieles a su honor. Lo que hace es, por ejemplo, secuestrarlos. Y secuestra por lo menos a 2 diputados calderonistas cartagineses que no quieren prestarse más a los crímenes políticos del doctor Calderón. El Congreso es, el 1 de marzo, un hervidero espantoso. Comunistas ebrios ocupan las barras con la consigna de no permitir hablar a los diputados de la oposición. Cada intervención de estos es recibida con rechiflas y gritos estentóreos y obscenos. Y, por supuesto, son aclamaciones las que reciben a los oradores que piden se anule la elección. Al pedir esto, compiten en elocuencia los diputados puramente calderonistas y los diputados comunistas. Lo que un comunista dice, lo corrobora un calderonista, lo que un calderonista afirma, lo aumenta luego un comunista. El fraude que la oposición le ha hecho al inocente gobierno es, según ellos, colosal. Casi podría decir, por ejemplo, el frondoso señor Albertazzi, que es más colosal que el del 13 de febrero de 1944. Pero, claro, no se atreve. Por fin, la fuerza bruta de la mayoría se impone, y en medio de los gritos alcohólicos de las barras, el Congreso da un golpe de Estado y declara nula la elección del 8 de febrero. Los diputados oposicionistas tienen que salir del recinto protegidos por sus amigos y, en algunos casos, por autoridades del tránsito, en las que todavía quedan hombres decentes. Pero ya la noticia espantosa, la más espantosa del día, se sabe. Hasta los oídos de los diputados oposicionistas había llegado durante la sesión, pero no le dieron crédito, interpretándola como un rumor desatado por el gobierno para sacarles del recinto del Congreso. Ahora, al salir, saben que es cierta. Un grupo de militares, al mando de Tavío, y en carros blindados, ha rodeado la residencia del doctor Valverde, donde se encontraban Ulate y un grupo de amigos. Cuando el dueño de la casa salía a preguntarles qué deseaban, han abierto fuego de ametralladoras contra él, y Valverde, el segundo hombre del ulatismo, agoniza en el Hospital San Juan de Dios. De Ulate y los demás no se sabe, pero se dice que se encuentran refugiados en una residencia vecina. Efectivamente, mientras Carlos Luis Valverde agoniza, hazaña cumbre del mercenario Tavío y de quienes le pagan y azuzan, Ulate, con un pequeño grupo de amigos, se encuentra refugiado en una casa vecina, de la que no pueden salir porque la policía y la militarada tienen cerco puesto a la vecindad. El general René Picado demanda la rendición de Ulate y ya un diplomático suramericano, bien conocido por sus nexos de simpatía y amistad con el régimen, se ha brindado a ofrecerle al presidente electo asilo en su legación, lo que significa su salida inmediata del país. La señorial casa de Valverde ha sido arrasada por los esbirros. Entraron a cuchillo en los cuadros y muebles, quebraron las vidrieras, estamparon leyendas asquerosas en las paredes, arrancaron de cuajo las puertas de los armarios y se llevaron las alhajas y el dinero. Destruyeron los libros de la biblioteca y clavaron las bayonetas sobre las almohadas. Hicieron trizas los adornos y añicos la vajilla. Y lo que no se llevaron quedó hecho pedazos. El arzobispo decide intervenir una vez más. Y logra entrevistarse con un emisario de Ulate. El gobierno, concretamente, René Picado, acusa a Ulate de complicidad en el asesinato de 2 guardas fiscales. Se trata de 2 de los asaltantes a la casa de Valverde, que resultaron muertos cuando, herido el dueño de casa, alguien disparó una escopeta de cacería sobre los esbirros desde el segundo piso.
Y el gobierno le ofrece al presidente electo una de 3 alternativas: asilo en una legación, detención en su casa o la cárcel en compañía de los amigos que le acompañan. Ulate escoge la última y va a parar a la penitenciaría. Preso Ulate, el cínico René Picado declara que ya puede renunciar tranquilo a la Secretaría de Seguridad Pública e irse a vivir a San Antonio, Texas, donde parece que tiene negocios. Mientras tanto, el Tribunal Electoral recibe comunicación congresil de que la elección presidencial ha sido anulada y de que, irónico anticlímax, debe seguir adelante en el recuento de los votos recibidos para la elección de diputados. Los magistrados Vargas y Guzmán renuncian inmediatamente. Al día siguiente, uno de los pocos jueces decentes que todavía quedan, Máximo Acosta, luego magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ordena que se ponga en libertad a Ulate, por no haber cargo alguno contra él. Al salir Ulate de la penitenciaría, se dirige de inmediato al Hospital San Juan de Dios en busca de Carlos Luis Valverde. Y llega apenas a tiempo de verle morir. Es el 3 de marzo de 1948. Hace exactamente, y día por día, 2 años que falleció León Cortés. Y 2 años justos después de su majestuoso entierro, vuelve a congregarse la inmensa multitud, la incontenible multitud, para conducir a su tumba a otro de los grandes líderes del movimiento oposicionista. Pero es una multitud desconcertada la que acude a enterrar a Carlos Luis Valverde. Es una multitud que ya no sabe qué hacer, una multitud exacerbada que solo espera la voz de mando para entrar en acción. Los banqueros ofrecen mediar una vez más. Pero mediar sobre la base de que llegue a la presidencia un hombre de transacción. Vuelven a prepararse y a frotarse las manos los eternos aspirantes. Las conversaciones son interminables. Ulate, espantosamente abatido, casi deshecho por la muerte de su gran compañero de lucha, está en un estado espiritual que le hace aceptar la idea de la transacción. Sumido en un dolor profundo que su semblante generalmente impasible no logra ocultar, pareciera, a los ojos de sus hombres más cercanos, que a lo único que aspira ya es a salir de aquella espantosa y negra pesadilla. Los banqueros barajan nombres. Las gentes no se atreven ya a salir a la calle. El comercio tiene cubiertas sus ventanas con gruesas y feas tablas, y toda la capital no es más que un extenso desierto, por el cual no circulan siquiera los vehículos. Jamás se vio desolación igual. Los oposicionistas mismos van perdiendo todo contacto entre ellos, y parece que por primera vez, en la larga lucha de 8 años, los espíritus estuvieran amilanados. De cuando en cuando se corre, como la voz de la esperanza, la de que tal vez Figueres haga algo. Tal vez Figueres. Pero la frase se pronuncia con un tono que no disimula el desencanto y el pesimismo. Han regresado de la costa los mariachis que, sombríos, oscuros, impávidos, recorren pausados la ciudad con sus rifles en un hombro y sus cobijas en otro, deslumbrados de día, tiritantes de noche, amenazantes siempre. Muchos ciudadanos tratan de irse al campo. Otros, de tomar rumbo hacia el sur, donde puede existir una cosa semilegendaria que se llama Figueres, pero en la que quizás no valga la pena siquiera creer. Es un lugar quebrado y pintoresco. Cuando se llega a él desde el este, es como si se asomara uno al cráter de un volcán. Pero un cráter risueñamente poblado, con coquetas y limpias casitas, con una burbujeante fábrica de cuerda, con una escuela, y una iglesia, y un pequeño hospital, y una plaza de deportes arrancada a las colinas con tractor. Allí se vive un auténtico y privado régimen de seguridad social. Empinada colina tras empinada colina, del fondo del tremendo hoyo donde está la población, salen hacia arriba, verticales casi, los montes y los collados. Y los caminos tienen que ser caracoles y espirales. La finca la llaman La Lucha, y basta verla para comprender la lucha que debe haber significado el levantarla, como la levantó su dueño, de la montaña virgen y lluviosa. Pero su nombre completo y verdadero es más expresivo, y puede verse colocado sobre uno de los portones de entrada. La Lucha sin fin. Allí vive, allí sueña, allí trabaja José Figueres. Y ahora se encuentran a la par de él unos muchachos que no llegan a 50, pero que están dispuestos, si no a vencer, por lo menos a morir simbólicamente en señal de protesta por la desaparición de las libertades patrias. Parece que, por fin, se han conseguido armas. Un grupo de revolucionarios dominicanos las tiene en Guatemala y estaría dispuesto a facilitarlas. Ya un emisario insospechable ha traído una respuesta. El problema consiste en traerlas. Para traerlas, se necesitan aviones. Y aeropuertos por consiguiente. Tal vez, si se pudiera capturar un aeropuerto en los momentos matinales en que llegan allí los aviones de servicio local, algo podría hacerse. Habría que intentarlo. Él, les manifiesta Figueres a los muchachos que le acompañan, lleva años de estar pensando en esas cosas. Tiene planes ya muy elaborados. A él no le ha interesado ni un momento el problema electoral porque presentía que habría de desembocar en una situación como la que se está viviendo. Él, desde 1942, piensa en términos militares. Por ejemplo,
En la capital desolada y congojosa, el gobierno oye los rumores de que Figueres prepara algo. Claro, se trata de un loco y los calderonistas saben que no hará nada. Pero ya se le enseñó una lección a Carlos Luis Valverde y valdría la pena enseñarle otra a este presunto jefe revolucionario. La verdad es que sería agradable irse hacia el sur y traerlo amarrado para que de una vez se desilusionen Ulate y los ulatistas y sepan todos que, como dice el resobado lema de la campaña gobiernista, Calderón Guardia será presidente. Es verdad. No se toman muy en serio esos rumores sobre Figueres, pero, por si acaso, es mejor tomar algunas precauciones. Por lo pronto, no debe ser una brigada de camaradas la que vaya a traerlo preso. Será mejor mandar algo más digno de confianza. Mandar a un militar valiente y dispuesto a todo, que no conozca el miedo. Y buscan a uno que está más o menos en retiro, que pertenece más al Estado Mayor del doctor Calderón que al del gobierno, que es militar de oficio y de valor bien probado en muchas ocasiones, que es militar de verdad y no es esbirro ni perro de presa, y el coronel Rigoberto Pacheco asume el mando de la cuadrilla que va a ir a traer a Figueres. No regresa el coronel Pacheco. Una bala certera se le atraviesa en el camino. Pero esa bala no es ya una bala terrorista. Es una bala revolucionaria. Una patrulla ha avanzado la noche anterior desde la lucha hasta San Isidro del General, donde hay aeropuerto y llegan aviones. Y aquella mañana clara en que el calderonismo satisfecho espera el triunfal retorno de su valeroso coronel, del campo de aviación de San Isidro, ya en manos de la revolución, se han levantado briosos y optimistas, 2 aviones que han tomado rumbo al norte, a traer el primer cargamento de armas para los 40 días de agonía y heroísmo en que José Figueres y sus guerreros improvisados levantaron la hoguera en sus brazos para convertirse en viento de esperanza que lo fue luego de triunfo y libertad. Pero esa, la de los 40 días de la Guerra de Liberación Nacional, es otra historia.